Padre Santo, venimos ante ti a suplicarte, a rogarte, nos perdones de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado que ofende, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar si confesamos, Señor. Confesamos que hemos pecado contra ti, Señor, y suplicamos, Señor, nos limpies para poder permanecer en esa comunión estrecha contigo, Señor. Para que podamos no tener ese estorbo para poder comprender tus misterios, Señor, tus designios. Ayúdanos, Señor, a poner la atención debida, obra en los corazones de las personas que van a escuchar este estudio de los martes, Señor. Sabemos que la congregación, Señor, escucha, muchas personas fuera de la congregación escuchan, pero también hay personas que son inconversos, Señor, que te pedimos y suplicamos, Señor, que prepares ese corazón para que ellos puedan recibir tu evangelio, puedan recibir tu palabra y dé fruto, Señor. Bendice, Señor, a esas personas que están pues mal, Señor, enfermas, que alguien les lleve el evangelio. Úsanos, Señor, como herramientas para llevar el evangelio, ya sea personas que pongas en nuestro caminar o que a través de las redes sociales escuchen, Señor. Te pedimos también por esas enfermeras, doctores, todos los que están involucrados en los hospitales, Señor, para que ellos también puedan escuchar tu evangelio, convertirse, Señor, porque, Señor, están expuestos a algo fuerte, Señor. Y si ellos perecen, Señor, y no te tienen, sabemos que esto va a ser totalmente grave y no tendrá solución, Señor. Pero si te tienen, Señor, estarán contigo, Señor, si les pasara algo, Señor. Te pedimos que obres en ellos, que obres en las personas enfermas. Te pedimos, Señor, que sigas guardándonos, Señor, de esta enfermedad, de toda adversidad, Señor. Que pongamos siempre nuestros ojos en ti, Señor, y no en la tempestad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado otro día más de vida, otro día más de poder buscar tu rostro, buscar tu sabiduría, tu conocimiento, Señor, tu reino, Señor. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de los martes de estudio bíblico. Nos quedamos en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Terminamos en el versículo 23, vamos a continuar con el versículo 24 y hasta el 37 vamos a terminar hoy el capítulo 13. Así que vamos a ver del versículo 24 al 37. El tema, la venida del Hijo del Hombre. Ese nombre del Hijo del Hombre nos muestra que es la deidad, la divinidad con el hombre, la unión, que nos muestra que Dios vino en carne. Nos muestra que también es 100% Dios, 100% hombre y que era el Mesías. La semana pasada vimos la segunda parte de las señales antes del fin. Hablamos de la abominación desoladora. Dijimos que es cuando el hijo de perdición se vaya a presentar en carne, en persona. Y dijimos que él hará algo muy grave. Esa abominación desoladora significa que hará algo muy grave, que va a engañar que es Dios y se va a sentar en el lugar de Dios como si fuera Dios, en ese templo que se va a construir cuando quiten esa mezquita en Jerusalén. Mencionamos que será peor que lo que hizo el príncipe llamado Tito en el año 70 después de Cristo, donde había ejecutado a más de 1.100.000 personas, y que será peor que lo que hizo Antíoco Epífanes 200 años antes de Cristo, donde mandó a quemar las Biblias y a las personas que no se sometían, y metió una estatua de Zeus al lugar santísimo. Eso dice que va a ser mucho peor. Esto de lo que habló el Señor Jesús será algo mucho más grave, más aberrante ante los ojos de Dios. Dijimos que los escogidos, seguramente por la misericordia de Dios, pues va a cortar el tiempo de estas pruebas que serán terribles, ¿no? Porque Dios pues no va a permitir que un escogido pase por situaciones que no pueda soportar. Él conoce hasta dónde tú puedes soportar. Y para que no decaiga nuestra fe y no nos desvanezcamos o desmoronemos, nos va a llamar a su presencia. Entonces, esto nos lleva, y a dónde nos dirigió el Señor Jesús, nos lleva a estar listos, a estar preparados para lo que viene. Necesitamos hacer raíces en el conocimiento y la gracia de Dios. Recuerden que nuestras convicciones cristianas deben de ser sólidas como el acero. El Señor, pues obviamente de antemano nos advirtió de todo esto. O sea, nos ha prevenido, así que no habrá excusas al final, no habrá, señores, que no sabíamos, no hay excusas. Él ya nos advirtió, Él ya nos enseñó, y hoy veremos cómo será ese final, cómo será esa venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, qué avisos habrán para su venida. Vamos a
tomar lectura, Marcos capítulo 13, vamos a continuar, dijimos, del versículo 24 hasta el 37, que es donde termina el capítulo. Todo eso vamos a ver, vamos a leer, vamos a tomar lectura. Si puedes seguirme con tu Biblia, sería de bendición. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Vamos a una pausa acá. Vamos a quedarnos en el versículo 34. ¿Ok? No pierdan esta cita bíblica. Estamos en el versículo 34. Vamos a continuar después con el 35 al 37. Entonces vemos que acá nos está diciendo, nos muestra, recordemos que terminamos con la tribulación, con la gran tribulación anteriormente. Entendimos que es la abominación desoladora. Fuimos advertidos que aún los escogidos seríamos engañados. Y eso nos muestra que necesitamos urgentemente estar firmes, viviendo todo lo que hemos aprendido de la palabra, porque no solo es tener el conocimiento, sino hay que vivirlo, velando, ayunando, orando. Ahora, estamos viendo y veremos ahorita los tiempos del fin. Esto es un estudio escatológico. La escatología bíblica estudia los tiempos del fin, los acontecimientos importantes de la segunda venida de Cristo. Recuerden que Cristo, su primera venida, vino a morir por nosotros en esa cruz, y ascendió, resucitó y ascendió. Esta segunda venida son escatologías. Se habla también del juicio del mundo, la resurrección de los muertos y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Okay? De eso se trata. Entonces, esta cita que acabamos de leer, tenemos que aclarar que no especifica el rapto. Se enfoca más, sí menciona algo, pero se enfoca más en el fin y se enfoca más en los judíos. Pero también nos habla como iglesia, nos previene como iglesia, ¿ok? El Señor hace una declaración aquí fuerte. Dice, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor. O sea, estamos viendo que son eventos de gran adversidad. Van a haber alteraciones y catástrofes cósmicas. El Señor está describiendo que ocurrirán en aquellos días. Y esos días están conectados con esa tribulación de aquella tribulación de la que hablaba. Y dice que el sol se va a oscurecer y que la luna no dará su resplendor y que las estrellas van a caer del cielo y que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa todo esto? Van a haber acontecimientos visuales. La tierra va a ser estremecida. Fuerte. Esto va a ser fuerte. No creas que es como lo que estás viendo en las películas. No, va a ser fuerte. La tierra va a ser estremecida. No es lo mismo que lo veas a que lo vivas. El sol se va a oscurecer. Muchos van a creer que se agotó la energía del sol y que se apagará. Pero antes de la aparición del Señor Jesús, que dice acá que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, antes de todo esto, el mundo será arruinado por estas catástrofes cósmicas. Va a haber un sacudimiento tan fuerte que va a ser obvio que se puede decir que se va a querer acabar el mundo. Romanos 8:22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, será como el gemido, ese tiempo de catástrofes cósmicas será como el gemido de toda la creación. Esta clase de calamidad, se puede decir, está descrita en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Lo tenemos en el libro de Ezequiel, en el libro de Amós, en el libro de Sofonías, en el libro de Joel, en el libro de Isaías, y todos estos libros. Allá dicen que delante del Señor, cuando venga el Señor, va a temblar la tierra, se va a estremecer, los cielos se van a estremecer
el sol y la luna se van a oscurecer y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, la reacción de la luna va a ser algo de veras único, aunque muchos tal vez no la tomen como evidencia, porque tienen el corazón duro, porque hay incredulidad, ¿no? Porque se puede ver como si fuera un fenómeno natural, porque el sol es el que le da la luz, sus rayos ultravioleta dan iluminación a la luna, y cuando esta luz del sol falte, por obviedad, el resplandor de la luna se esfumará. ¿Por qué? Porque el sol es el que le da la energía, la luz a la luna. Ahora bien, ¿quién le da la energía al sol para proyectar los rayos ultravioleta? Dios mismo. Dios sustenta esto. Dios es el que le da ese poder de esa luz. Pero va a suceder de esta manera, se va a retraer por alguna razón. El apóstol Pablo habla un poco de esta profecía en Joel, pero lo menciona en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Dice que en esos postreros días, dice que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos. Los hijos van a profetizar, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán. De hecho dice que los siervos y las siervas, sobre los siervos y las siervas derramará su espíritu y profetizará, ¿no? Pero dice que también habrá prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, más o menos da un poquito más de amplitud. Todo se va a ir manifestando paso a paso. Habrá en ese tiempo sed y hambre en busca de ¿qué? Del reino de Dios. Mucha gente va a tener sed y hambre de buscar el rostro de Dios, de buscar el reino de Dios, su justicia, de buscar al Señor. Y después de esto, pues se van a ir manifestando todas estas cosas. Jóvenes verán visiones, otros ancianos tendrán sueños, tal vez revelaciones, no lo sé. Y dice que va a haber sangre y fuego, y que el sol se va a convertir en tinieblas, y que la luna en sangre. Todas esas cosas van a ir manifestándose. De alguna manera será visible como una especie de fenómeno solar. Otros lo van a ver como una especie de fenómeno lunar, algo así como un eclipse, pero este evento será totalmente diferente a lo que le llaman estos fenómenos lunar o eclipse, ¿no? En los tiempos de Moisés nos da un poquito más de entendimiento a través de estas citas, porque en los tiempos de Moisés, cuando los israelitas estaban siendo oprimidos por Egipto y el Señor viene a liberarlos usando a Moisés, el Señor manda una plaga de tinieblas, y esas tinieblas dice que fueron palpables. El Señor manda esto, dice Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. O sea, ni el sol se veía, ¿ok? Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, estamos viendo a Dios obrando, porque mucha gente no cree en Dios. Dios todo lo puede, para Él nada es imposible, y esos fenómenos del que está hablando el Señor Jesús van a suceder, como pasó en los tiempos de Moisés. Así que este fenómeno del sol puede verse como ciencia o como algo cósmico, pero también se verá en el espíritu para los que ya son de Cristo. Recuerden que la palabra y lo espiritual se percibe a través del espíritu, ¿no? Y el hombre natural no lo puede percibir. Pero los que ya están en Cristo lo van a percibir, verán que es espiritual, y así como lo presenció el pueblo de Israel, así lo vamos a presenciar nosotros, los cristianos, los que buscan de Dios. Entonces la presencia de las tinieblas pues va a ser palpable, va a haber esa oscuridad, habrá un aumento de cosas tremendas, pero también habrá cosas satánicas. ¿Por qué? Porque dice ya que las estrellas caerán del cielo. Y no quiero cometer el error de decir que caerán literalmente, porque no sabemos exactamente cómo sucederá, pero Dios es Dios y Él menciona esto. Y aunque, por ejemplo, un astro, cuando un astro deja de funcionar, afecta a otro, aunque esté a miles de kilómetros. Por ejemplo, si nuestro planeta recibe los rayos ultravioleta del sol y llegara a dejar de recibirlos, pues eso podría causar que el planeta se parta en dos. ¿Okay? La falta de calentamiento global va a hacer que el planeta se parte en dos. Ahora, por el lado espiritual, la terminología bíblica toma
toma a las estrellas como los ángeles en algunas citas. Puede ser que estos seres angelicales malignos, como va a haber una batalla muy fuerte, al ser derrotados por los ángeles de Dios, sean lanzados como fue lanzado Satanás. Recuerden que tenemos en Isaías capítulo 14, versículo 12, donde nos dice que cayó del cielo, oh lucero hijo de la mañana. O sea, aquí ese lucero significa estrella luciente, ¿ok? Cortado fuiste por tierra, o sea, fuiste arrojado a la tierra. Tú que debilitas a las naciones, tú que destruías a las naciones del mundo. Entonces, puede ser que en esos tiempos, pues obviamente sean lanzados estos seres malignos, derrotados, y caerán sobre la tierra. Esos tiempos son un hecho que van a suceder y serán tremendos. Es por eso que los que hoy día buscan de Dios, los que hoy día se consideran que son ellos la iglesia, pues debe ser una iglesia verdaderamente fuerte en Cristo, una iglesia que esté sometida al Señor, una iglesia que se sujete a la palabra de Dios, hombres, mujeres y niños doblando rodillas, porque las batallas están sucediendo, estamos en guerra espiritual. Aunque no lo veas, hay una guerra, una batalla espiritual, estamos al día en ello, y los demonios están con todo en esa guerra espiritual. Por eso debemos vivir nosotros una vida bibliocéntrica, o sea, que estemos viviendo lo que profesamos, que estemos en oración, que estemos en el conocimiento, que estemos viviendo ese conocimiento, que estemos firmes en Cristo, porque es un hecho que serán derribados estos guardias infernales. Una iglesia fuerte en Cristo se prepara. Una iglesia fuerte en Cristo se entrega. Una iglesia fuerte en Cristo participa en todo lo que sea congregacional bíblico. Lo hace con todo su ser. No es obligatorio, no lo toma como obligación. Se dedica a buscar el reino de Dios y su justicia y no busca llamar la atención, no busca el beneficio propio. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta interpretación habla sobre el amor de Dios, por el cual nada nos puede apartar de Cristo, ¿no? De Dios a través de Cristo. ¿Ok? Pero también es válida tomarla como una referencia, porque van a haber sacudimientos espirituales, van a haber situaciones como enfermedades, guerras y muchas cosas más. Obviamente va a venir todo esto. Entonces te dice que aún pasara esto, aún esta pandemia, aún las guerras, aún la persecución de los cristianos, aún la propia muerte, nada de eso puede separarte del amor de Dios. Nada puede separarte de Cristo. Ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando eres de Cristo, nada te puede separar de Cristo. Pero es necesario y urgente que estemos firmes en la fe, que estemos preparados, velando, orando, congregándonos, porque estas señales son próximas. Y seguidamente vendrá el Hijo del Hombre, vendrá en las nubes con poder y con gloria, dice la palabra, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 30, le da un poquito más de amplitud. Aparte que dice que la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice que se lamentarán las tribus de la tierra cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes en gloria. Entonces, esto nos debe de veras sorprender, nos debe traer algo, maravillarnos, porque es algo que va a suceder, que es trágico. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá, pero ya no vendrá como vino la primera vez. La primera vez vino como un cordero, fue maltratado, fue injuriado, fue menospreciado, lo sabemos todo lo que sucedió, pero ahora Él viene como un león a aplastar a las naciones que lo rechazan, a las personas que lo rechazaron. Ya no habrá compasión, el tiempo límite de compasión y misericordia habrá llegado a su final, y aunque lloren, clamen, rueguen, se revuelquen, se van a lamentar las tribus de la tierra. Todo lugar donde haya sido rechazado el Evangelio de Cristo, todo aquel que no sea un hacedor de su palabra, porque puedes tener conocimiento, puedes participar en la iglesia, pero si no eres un hacedor de la palabra, eres una persona que no ha rendido su vida a Cristo.
Entonces todo ese tipo de personas se van a lamentar porque ya no habrá más oportunidad. Va a ser obvio, va a ser muy obvio que el Señor viene en juicio y que ya no hay oportunidad. Y se acordarán de que el Señor les dijo, búsquenme mientras pueda ser hallado. Pero búsquenme de corazón, decía el Señor. Entonces, esto sí trae temor, verdaderamente trae temor. Hay que caminar, si eres iglesia, hay que caminar recto. Hay que ser hacedores, dice Santiago, no tan solo oidores que se engañan a sí mismos. O sea, no te engañes de que si no vives la palabra, seas realmente... esto de no vivir la palabra puede ser la evidencia de que no eres, que no has nacido en espíritu, que no eres de Cristo. Entonces, cuando nosotros nacemos, cuando tú naces en Cristo, cuando tú naces en espíritu, cuando tú te arrepientes verdaderamente y el Señor viene, de veras obra en ti, el Espíritu Santo viene a morar en ti, la evidencia va a ser totalmente clara de que eres un hacedor, vas a caminar, buscar de Dios, no solo una persona que tenga el conocimiento, sino que va a vivir las Escrituras. ¿Por qué? Porque quiere agradar a quien lo salvó. ¿Por qué? Porque quiere estar en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Y para los que no son redimidos, no esperes más. Te lo ruego como pastor, te lo ruego, no me gustaría que estés en un lugar donde se van a lamentar porque creen que estas cosas no van a pasar de esta manera. Creen que exageramos. Esto lo dice la Biblia. Nos falta mucho escudriñar la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, podemos ver cómo se ha cumplido mucho de lo que se ha dicho, y créeme que lo poco que falta por cumplirse, se cumplirá. Para esos que rechacen al Señor Jesucristo, para esos que conocen de las Escrituras, pero que solo toman como un libro, un conocimiento más a ellos, y no como el sistema de vida que deben llevar, se van a lamentar tremendamente. Mucha gente cree que conoce a Dios, pero no, ¿cómo puedes conocer a Dios si ¿cómo puedes conocer a una persona si ni te la han presentado, si ni has realmente convivido con ella? ¿Sí? Y la manera de convivir y de presentarte al Señor es escuchando la palabra de Dios. Solo por el escuchar la palabra puede venir la fe. Solo así el poder de Dios, el Espíritu Santo que es Dios, convence de pecado. Y solo así puede venir esa fe divina. Entonces muchos viven engañados, subiendo cosas en el Face, creyendo que por ir a las iglesias ya conocen al Señor. Miren, esto no es que yo los quiera juzgar, no, solo no quiero que verles en esta situación, que se lamenten. En verdad, es mejor decirte la verdad, aunque duela, a mentirte. Es como cuando llegas a un doctor y el doctor pues te tiene que decir la verdad y duele, ¿sabes qué? Tienes cáncer o algo así y hay que verlo urgentemente. ¿Qué pasaría si ese doctor no te dice lo que tienes? No pasa nada, oye, estaría muy mal. Entonces es importante decirte realmente que vives equivocadamente, que podemos, los pastores o su servidor puede ayudarles a escudriñar las Escrituras para que conozcan y tengan esa relación con el Señor, para que el día de mañana no pase esto, no se lamenten tremendamente. Ahora bien, muchos toman la señal de que cuando venga el Señor se va a ver como una cruz en el cielo, pero si nos vamos a Zacarías 12:10, ahí nos dice exactamente cómo va a suceder. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces acá está diciendo que Él es la señal que se va a ver. Se le verá al Señor como se vio en la partida, como dice Hechos 1:9 en adelante, que se fue ascendido, o sea que fue lleno entre las nubes, y sus ojos lo vieron físicamente cómo se fue, que así va a regresar. Entonces será visto por todos, y van a verlo a Él, y van a ver las marcas, de alguna manera, no sé cómo será, pero será visto por todos sentirán esa gran aflicción de corazón. El Señor Jesús es la señal, así vendrá como le vieron ir, en las nubes, y se dice que se verá a través, no lo sé, muchos dicen que de la televisión, no sabemos si será, probablemente no necesitaremos tecnología, porque esto sobrepasa nuestra propia capacidad de comprensión. Pero de que se verá, es un hecho de que se verá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y hará.
Lo dice aquí la palabra misma, Números 23:19. Y se verá en todas las tribus. Ahora bien, si pensáramos que fuera por televisión, ¿qué pasaría con aquellas tribus que no tienen señal de televisión? Que no tienen una televisión, en esos lugares escondidos. ¿Qué pasará con aquellos que no tienen ni dónde dormir? Tiene que ser una señal que rebasa toda la tecnología. Este acontecimiento va a tocar a todas las tribus del mundo, y no solo se refiere a esas tribus donde usan taparrabos, se refiere a esas y a todas las etnias, grupos étnicos, todas las naciones, tribus, pueblos, y vendrá un gran lamento, un lamento profundo en el corazón de todos cuando lo vean. Y es probable que sea la gente que se queda después de que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Esto lo ves en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Él dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. O sea, cuando el Señor regrese, cuando venga y se vea las nubes, después de aquella tribulación, vendrá con los santos. O sea, cuando Él se aparezca, se aparecerá con los santos del cielo, o sea, los ángeles. Va a juntar a todos aquellos que vinieron a los pies de Cristo, que estuvieron de veras siendo hacedores, que están listos y que pasarán tal vez parte de la tribulación y que sobrevivieron. Esto sugiere que puede ser algo así como lo que pasó con Lot, cuando vinieron los ángeles y se llevaron a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, en el Evangelio de Marcos, capítulo 24, versículo 31, menciona que con gran voz de trompeta. O sea que es probable que hayan algunos ruidos. Hoy día inventan de muchos lugares donde se oyen las trompetas. Créeme que si fuera de Dios y si fuera como lo que estamos viendo ahorita, pues ya hubiera sucedido el arrebato, ya hubieran pasado muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor también no se oiga con los oídos, más bien se oiga con el espíritu. O sea, algo así como cuando tocan trompetas para convocar, pero esto va a ser un llamado a los que ya tienen el espíritu, a lo mejor lo van a sentir. Y vendrán, dice, de los cuatro vientos de todo el mundo, o sea, vendrán de todo el mundo. Probablemente los que no son de Cristo, los que no se han convertido a Cristo, no lo escuchen. Algo así como cuando pasó en la época de Noé, que solitos los animales como que fueron llamados por el Señor, ¿se acuerdan? Porque empezaron a llegar de dos en dos, no Noé salió a buscarlos, empezaron a llegar de dos en dos. Entonces, la gente no escuchó de este llamado de parte de Dios, fue algo espiritual. Entonces, probablemente así nos llame el Señor. Solo los que son de Cristo van a empezar a llegar, a juntarse, ya no a la arca, pero sí al lugar donde el Señor los va a querer. Entonces, es necesario, hermanos, salir del ambiente de este mundo. Cuando digo hermanos, me refiero a los que son de Cristo. Es necesario salir del ambiente de este mundo. Vive la mayoría de los cristianos en el mundo, mezclado. No estoy diciendo que estemos en nuestras burbujas, no, estamos, pero no vivimos como ellos. Damos testimonio, somos luz, somos ejemplo para que Dios sea glorificado. Y eso es lo que no se está viendo en muchos cristianos. Entonces, hermanos, es necesario salir de ese ambiente. Lot estaba en ese entorno feo, abominable ante los ojos de Dios. Sodoma y Gomorra estaba, pero muy mal. Pero Pedro lo menciona en su segunda carta, capítulo 2, versículo 7, como el hombre justo. Entonces fue un hombre justo, por eso fue rescatado. Así que reaccionemos. Solo los escogidos, solo los que son justos, los que se mantienen firmes sin contaminarse con el ambiente del mundo van a ser llamados. En nuestro caso, si ya somos salvos, si ya somos santos, porque obviamente cuando tú eres salvo, inmediatamente eres santo, debes practicar esa santidad. Porque si no lo eres, ¿cómo la vas a practicar? No se puede a la fuerza. Fuerza humana no se puede. Pero cuando eres verdaderamente convertido, cuando el Espíritu Santo verdaderamente viene a ti, empiezas a buscar la santidad. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Si robábamos, ya no robas. Si insultábamos, ya no insultas. Si maltratábamos, ya no maltratas. Si fornicábamos, ya no fornicas. Si adulterabas, ya no adulteras. Y así muchas cosas. Si eras chismoso, ya no eres chismoso. Si eres una persona que mete cizaña, ya no metes cizaña. Entonces, nuestra naturaleza vieja
ya quedó clavada en la cruz. Ahora nuestra naturaleza es nueva en Cristo, caminamos tras las huellas de Cristo. Santidad se le llama, hermanos. Busquemos la santidad. Sabemos que buscar la santidad sin Cristo no nos salva, pero un pequeño pecadillo, como muchos llaman, con eso seríamos arrojados al infierno. Entonces, Cristo nos salva, y obviamente el santo, el nuevo cristiano, pues ya no va a ser a la perfección de que no, mira, cayó, cometió un error y ya no es santo. No. O sea, vamos a cometer ciertos errores, pero cada vez va a ser menos y menos hasta que el Señor nos haga a su imagen y semejanza. La idea es estar siendo como Cristo. Y esto es lo que Él hace, no nosotros lo hacemos. Él trabaja en esto y nos va transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo va obrando en nosotros. Entonces, esa santidad es la evidencia de ser converso, de ser transformado por el poder de la regeneración del Espíritu Santo, que vino por el arrepentimiento y por creer en Cristo Jesús. No vino por una simple oración, porque muchos engañan a la gente. Haz esta oración y ya eres de Cristo, y su vida sigue reflejando una vida mundana, diabólica. No. Mucha gente ha hecho esta oración y ha sido engañada. No dejes que te engañen. El arca de Noé tenía sus medidas. El Señor le dio medidas a Noé. Haz esta arca con tantos nudos, con tantos codos. Le dio sus medidas. La Nueva Jerusalén también tiene sus medidas, lo menciona Apocalipsis. El Señor sabe quiénes y cuántos van a ser los escogidos. Son contados los que verdaderamente van a rendir su vida al Señor Jesús, los que verdaderamente van a vivir en santidad. Así que no te quedes, busca el reino de Dios. Hay oportunidad mientras vivas. Habrá gente engañando, pero tú busca la sana doctrina y busca el reino de Dios y su justicia. Cuando la iglesia sea arrebatado, muchos van a engañar a la gente diciendo que fueron los extraterrestres, y muchos lo van a creer. Y esto verdaderamente será un rescate, como pasó con Noé y el arca, o como pasó con Lot y los ángeles, o como pasó con Pedro en la cárcel cuando fue rescatado por los ángeles y los demás guardias no lo vieron. Así va a ser. La iglesia tiene que equiparse más con denuedo, o sea, con valor, pero ese valor que el Espíritu Santo da. Tiene que ser más diligente, tiene que llenarse del Espíritu Santo. O sea, sacar toda esa basura, hacer a un lado toda esa basura que no agrada a Dios, para que te llenes del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para arrebatar a muchos, para estar listos, para ser arrebatados por Cristo cuando Él venga por nosotros. El Señor nos dirige y nos convoca en estas citas bíblicas a la oración, a velar, orar sin cesar. Y eso debe tomarse en serio. Lamentablemente no se nos da, iglesia. Así como podremos mantenernos firmes. Es verdad que cada vez será peor, y el congregarnos, las predicaciones, los estudios, la oración, la comunión, el partimiento del pan son nuestras armas. Es una disciplina que tenemos que aplicar para poder lidiar con las acechanzas del enemigo, que es el diablo y sus demonios. El Señor dijo que de la higuera aprendamos la parábola. O sea, cuando ya su rama esté tierna y brota las hojas, ya sabemos que el verano está cerca, decía acá. O sea, la higuera tiene un patrón regular. Las hojas van a aparecer y el verano le sigue. O sea que cuando veas que aparecen las hojas, sabes que el verano ya está próximo. De la misma manera, cuando esas señales que vimos anteriormente aparezcan, en particular la abominación desoladora, sabremos que el retorno triunfal del Rey de Reyes, que es el Señor Jesús, está a la puerta. El Señor, después de que maldijo a la higuera y se secó, inmediatamente les habló de la oración. La oración no debe de faltar. El Señor nos anima a no desmayar. Él dijo en Mateo 21 y 22, o sea, capítulo 21, versículo 21 al 22. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibirás. ¿Ok? Entonces nos dice el Señor, tengan fe, busquen la oración. En nuestro texto de hoy, pues usa una higuera como una ilustración, y esa higuera es como un termómetro para los judíos. Cuando sucedan estas cosas, sabrán que vendrá el Señor en cualquier momento. Pero también la higuera representa a Israel, así que cuando la veamos reverdecer, esa higuera seca y que fue maldita, dice el profeta Oseas,
en capítulo 6, versículo 1 y 2, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces aquí la higuera que estuvo seca, que estuvo maldita, dice que fue curada y vendada y tendrá vida y será reverdecida y será resucitada en su tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces hay que despertar, iglesia, hay que despertar, Israel. A ambos nos está hablando el Señor. Somos una iglesia y es una realidad, porque el estilo de vida que llevamos, tanto judíos cristianos como gentiles cristianos, las actitudes, el cómo nos conducimos, nos muestran evidentemente y claramente que no es real para nosotros. Porque si fuera real, nuestra manera de vivir sería diferente. Estaríamos de veras sumergidos en lo que Dios nos ha hecho. Nuestra manera o modo de vivir dice claramente que no creemos en estos eventos, que no confiamos en la palabra infalible de Dios. Porque si creyéramos en la palabra infalible de Dios, estaríamos alertas, como centinelas, enfocados. ¿En qué? En buscar el reino de Dios, en velar, en orar, en las cosas del Señor. Porque tenemos varios ejemplos en la Biblia que nos muestran que el no estar preparados puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, las 5 vírgenes que se durmieron. ¿Recuerdan? Ellos no se prepararon, no estaban listas y se quedaron. Las otras 5 prudentes dice que cabecearon. Y es probable que nos pase lo mismo. Una de dos, o nos quedamos o cabeceamos, pero nos vamos. ¿Ok? Entonces, ahora bien, sabemos que la higuera representa a Israel. Eso quiere decir que toda la higuera seca está esparcida por todo el mundo. Pero Israel está reverdeciendo, porque en 1948 Israel fue declarada como nación. De ahí en adelante los judíos tienen en el corazón el anhelo de regresar a Israel. Y muchos están regresando. ¿Y cómo es esto? Pues ellos no tienen ni idea de cómo está pasando. El Señor está obrando en sus corazones para que esos dispersados regresen y están convocados a regresar. Y muchos judíos que no creen en Cristo Jesús como Salvador, como Mesías, están convirtiéndose. Romanos capítulo 11 del 24 al 25 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo y silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ellos son de allá. El Señor va a tener misericordia de ellos. No creas que solo tú, no te sientas más tú. No. Ese endurecimiento que tuvieron los judíos no va a ser por mucho tiempo. Lo hemos visto anteriormente. Muchos judíos están duros, pero cuando el evangelio sea esparcido a todos los gentiles y se junten todos los gentiles que serán para salvación, entonces los judíos empezarán a convertirse a Cristo. Ahora les toca a ellos. Es palabra de Dios y profecía que está cumpliéndose al pie de la letra. ¿Ok? Entonces Marcos 13:29, que es donde estamos, dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ok? Entonces cuando veamos que la abominación desolador aparezca, hay advertencias para Israel de que huya después de la abominación. Porque en los talones de la abominación desoladora viene una gran tribulación. Y seguido disturbios cósmicos. En la culminación, Jesucristo regresará en gloria a la tierra. Es el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras son del Señor Jesús. Son palabras de verdad. Tienen que ser cumplidas. No pasan sus palabras como las que pasan un hombre normal. No, lo que Cristo habló tiene su cumplimiento, pero en el tiempo perfecto de Dios. Entonces podemos morir y esas palabras siguen su cumplimiento hasta el fin. Y aún así su palabra se sigue cumpliendo en la eternidad, porque las promesas de Dios se van a cumplir en la eternidad igual. Eso significa que debemos mirar espiritualmente, porque nos enfrentamos al peligro de no estar listos, de no estar preparados. El Señor Jesús fue muy claro. Ni a sus discípulos les corresponde saber los tiempos, ni a Él. Aunque es Dios, pero Él, recuerden que voluntariamente se sujetó a Dios el Padre, restringió su conocimiento de este evento e hizo y dijo solo lo que el Padre le mandó. De hecho, Juan
Y el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Okay? El Señor dijo, mirad, velad, nosotros debemos velar. Cualquiera que verdaderamente esté velando, a ese no se le va a tomar por desprevenido. Cualquiera que esté alerta, no lo tomas desprevenido. La gran mayoría de los cristianos lamentablemente no están listos, no están preparados porque fracasan en velar. El énfasis no podrá ser más claro. El Señor, de hecho, dio 3 puntos muy claros. El día y la hora nadie lo sabe. No sabrán cuándo será el tiempo. No sabrán ni saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Todos esos 3 están en el versículo 32, 33 y 35, que ya leímos. Así que no caigamos en el error de pensar como muchos, no sabemos cuándo vendrá el Señor Jesús, así que no importa. Esto no importa. No importa. O no caigamos en el error de pensar como otros grupos que tienen la siguiente idea. Como no sabemos cuándo vendrá el Señor, pues debemos averiguarlo y fijar la fecha. No. Más bien debemos pensar diferente a ellos. Como no sabemos cuándo vendrá el Señor Jesús, debemos estar alertas, anhelantes y listos para su venida. Esto es lo correcto. Esa fue la intención de darnos esas advertencias. Esto nos prepara hasta por si llegara a pasar que llegue nuestra hora de morir terrenalmente. Así que debemos enfocarnos en velar y orar, porque dice el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Okay? Entonces las buenas noticias en el Señor Jesús es que no debemos de pasar a través de esta calamidad que vendrá. O sea, cuando empiece, son 7 años, pero cuando empiece esto, Él tomará de la tierra a los que se prepararon, a los que estén listos como aquellas vírgenes, y se los va a llevar antes de que comience esta calamidad, o se dice que puede ser a mitad. ¿Okay? No sabemos exactamente, ¿no? Pero creemos que no vamos a pasar por esa gran tribulación. Pero bueno, hay otros puntos de vista. ¿Okay? Muchos piensan que va a ser a mitad, otros piensan que va a ser al final. Son esos 3 puntos. Nosotros creemos que no vamos a pasar por ello. Si somos iglesia, si estamos listos, si estamos preparados. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, recuerden que solo aquellos que escucharon y obedecieron al Señor Jesús escaparon de la horrible destrucción que vino sobre la ciudad. Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y 1.100.000 y un poquito más de personas murieron. Cuando se trata de la peor destrucción que vendrá sobre toda la tierra, que es la que el Señor nos está diciendo ahorita, pues aquellos que verdaderamente están escuchando, aquellos que obedezcan al Señor Jesús, aquellos que se preparen y estén listos, son los que van a poder escapar de esa terrible destrucción que vendrá. Son los que van a ser arrebatados. Y los que se queden y pasen esta tribulación, porque hay unos escogidos de parte de Dios que van a pasar por esa tribulación, pero van a ser resucitados. Entonces, es como el hombre que yéndose lejos de sacar al Señor. El Señor les dijo, ¿cómo debemos vivir hasta que Él venga? Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dice, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. O sea, acá nos está diciendo cómo debemos vivir hasta que Él venga. Y vemos que deja 3 cosas aquí, tres cosas a nosotros. Dice su casa, su autoridad y su obra. O sea, el hombre que salió de viaje, el Señor se fue y dejó a un portero para que velara. Esto sugiere que Él podía regresar en cualquier momento y no quiere encontrar a sus siervos durmiendo. Por eso en nuestros últimos 3 versículos donde dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no nos haya durmiendo, y lo que a vosotros digo o a todos lo digo, velad. Esos son los 3 últimos versículos del capítulo 13 que nos faltaban leer. Acá vemos que el punto de todo esto es velar. Esto, recordemos que debemos, el velar significa que debemos ser como centinelas, con la guardia siempre bien puesta. Esto significa que estemos siempre buscando el reino de Dios y su justicia, que estemos en oración y sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento. Es importante recalcar que la parábola de la higuera está previniendo a los santos de la tribulación. ¿Qué es esto? Los que van a pasar por ella.
Los enfoca el Señor a que velen y sepan de las señales de los tiempos. Ahora bien, la parábola de la cabeza de familia nos advierte a nosotros, hoy día a todos nosotros. No es para que a futuro nos preparemos, oremos y velemos. No, es para que ahora, porque el Señor Jesús nos está dejando el encargo, una gran responsabilidad, y es personal. Él dice su casa, que es la iglesia y que le pertenece al Señor Jesús, pero Él la confía a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es iglesia, somos parte de la iglesia, un solo cuerpo. Y esa autoridad, esa es su autoridad, o sea que debemos vivir y servirle en la autoridad del Señor Jesús. Y la responsabilidad siempre va pegada de la mano con la autoridad. Y su obra, o sea que cada siervo tiene su obra por hacer. No somos responsables de la obra de alguien más, es personal, pero ciertamente somos responsables de la nuestra propia. Tenemos una gran responsabilidad. Entonces aquí el Señor nos tiene advertidos, estamos ya enfocados, debemos prepararnos, como empezando a vivir a partir de hoy, a partir de ahora, velando, orando, buscando el reino de Dios y su justicia, para que cuando venga el Rey de Reyes, halle fe en nosotros, nos halle en su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que, hermanos, espero que este estudio realmente nos lleve a la finalidad que el Señor quería, que sea de gran bendición para tu vida. Estamos realmente para servirte. Si tú quieres o tienes alguna duda, estamos para servirte. Búscame sin pena. El orgullo es un lado, porque a veces por ser orgullosos nos lamentamos después. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Del mío yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no dará. Afán ya no más.